Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Me les presento, mi nombre es Carmenza Caraballo, voy a ser su instructora en la competencia de razonamiento cuantitativo. Los voy a estar acompañando a partir de esta semana hasta el próximo 30 de agosto, Dios mediante. Vamos a estar realizando algunas talleres, evidencias correspondientes a esta competencia. Me agrada mucho poder interactuar con ustedes a través de este medio. Lastimosamente, por la situación que estamos viviendo, no podemos interactuar personalmente. Esperemos que prontamente nos podamos conocer personalmente. Sin embargo, esto es un medio que nos está ayudando a interactuar, a formarnos, a capacitarnos y a lograr nuestras metas. Les doy la bienvenida nuevamente a esta competencia. Sé que ya la instructora Yadira, líder de su ficha de asistencia, de asesoría comercial, perdón, ya les ha dado algunas bases teóricas referente a lo que es razonamiento cuantitativo en la parte de estadística y de procesamiento de información, específicamente en la parte de procesar y en la parte de tabular información. Sé que ya trabajaron con ella una guía referente a esa temática. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer en este primer encuentro es reforzar esos conocimientos, esas bases teóricas y ir adentrándonos poco a poco en esas mismas bases teóricas, pero aplicadas a nuestra hoja de cálculo, a Excel como tal. Entonces, en ese sentido, jovencitos, me gustaría saber si todos están ubicados aquí en la ciudad de Santa Marta, si hay alguno que está por fuera. Coméntenme cómo les ha ido en esta situación de pandemia, cómo se encuentran, antes de dar inicio, pues como tal, a la formación. Entonces, les cedo el turno para podernos conocer un poquito más.
Yo voy dando el orden y ustedes van interactuando, ¿les parece? Recuerden que pueden escribirme en el chat o también pueden ir activando micrófono. Entonces, inicio con Dani Mesa. Dani, ¿me estás escuchando? Hola, Dani. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás ubicada? Gracias. ¿Y usted? Yo estoy acá ubicada en la ciudad de Santa Marta, en el barrio La Paz. Ok, muy bien, Dani. Hola, Carlos José, ¿cómo estás? Coméntanos, ¿en qué barrio estás ubicado? Carlos José Ortiz, coméntanos en qué barrio estás ubicado. No, me pueden escribir también en el chat si no tienen micrófono activo por ahora. A ver, Harold, quiero escuchar las voces, quiero identificarlo por sus voces. Harold Osorio, hola Harold, ¿cómo estás? Buenas tardes, instructora, ¿cómo está? ¿En qué barrio te encuentras, Harold? Pues yo vivo en el barrio, ¿cómo se llama? En el Portal de las Avenidas, Ok. pero en este momento no me encuentro en Santa Marta, estoy en Bucaramanga por un caso de fuerza mayor, pero ya con el favor de Dios vuelvo la otra semana. Dios mediante. Muy bien, Harold. Vamos con Yasmín Suárez. Hola, Yasmín. Buenas tardes, instructora. ¿Cómo estás, Yasmín? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. ¿Y ¿En qué usted? sector, en qué barrio estás ubicada, Yasmín? Me encuentro en el barrio Primero de Mayo, pero en estos días me voy a trasladar de residencia para Barranquilla. ¿Te vas a mudar? Sí, señora. Ok, muy bien. Esperemos que desde allá podamos seguir en contacto y seguir formándote. Listo, ya. Sí, señora. Jesús Macías, hola Jesús. Buenas tardes, instructora. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo te va? ¿En qué barrio te encuentras? ¿En qué sector estás? Muy bien, gracias a Dios. Estoy en el barrio Luis R. Calvo en casa, Muy bien, sector 7106. excelente. Conozco para allá. Jonathan, hola Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes, instructora. ¿Bien y usted? Ok, ¿en qué barrio te encuentras, Jonathan? Yo vivo en la Universidad del Magdalena, pero actualmente me encuentro atorado en un pueblo que se llama Palmor, en el corregimiento de Ciénaga. En Ciénaga. Como las vías están cerradas, pues no he podido salir de aquí. Ok. Y Keini, hola Keini Barros, ¿cómo estás? Hola, Anteño, bien. ¿Cómo te ¿Y va? usted? Cuéntame en qué barrio te encuentras, ¿cómo está ese sector por allá? Yo me encuentro en Santa Marta Magdalena y estoy en el barrio El Pando. En el Pando. Ok, muy bien. ¿Tranquilo por allá? Un poco, sí. Ok. Laura, hola Laura, ¿cómo estás? Laura Vanessa, Hola, buenas tardes, instructora. ¿cómo te va Laura? Coméntanos en qué Bien, gracias a Dios. te encuentras actualmente. Vivo en el Boulevard del Río por Mamatoco. Muy bien. Ya sé por dónde es, por la alterna más o menos, sí, por ahí. No, no tan cerca del alterno. Ok. Muy bien, Laura. Vamos con Yaslady Garizábalo. Hola, Yaslady. Buenas tardes, instructora. ¿Cómo estás, Yaslady? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bueno, me alegra. Yo vivo con la Universidad del Magdalena, Villavella. Ok, muy bien.
Gracias, Ladies. Y Julis Rebolledo. Hola, Julis. Buenas tardes, instructora. ¿Cómo te va, Julis? ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios. Bueno, ¿en qué barrio te encuentras ubicada, Julis? Bueno, yo estoy aquí en el barrio Nuevo Milenio, que queda vía Aguada. Ok. Yo me encuentro ubicada en Bonda, Julis. Ubicada Sí, en Bonda, bueno. vivo en Bonda. Aquí estoy también atorada en Bonda. Estamos cerca entonces. Estamos cerca, así es. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces vamos ahora sí a entrarnos un poquito en lo que es nuestra competencia y en el material que vamos a estar desarrollando. Le voy a presentar la pantalla. Ustedes me confirman si la visualizan, por favor. Confírmeme si la están visualizando. ¿Sí? ¿Visualizan la pantalla? Ok. Bueno, esta es la parte 1 que trabajaron con la instructora Yadira, ¿cierto? Sí, señora. Sí la asocian, perfecto. Bueno, entonces en esta guía yo asumo pues que tienen claro los conocimientos y las bases teóricas de diferentes términos, tales como qué tipos de estadística existen, cuál es la diferencia entre cada una de estas ciencias o estadística, por decirlo así, porque se dividen en dos tipos, una inferencial y una descriptiva. Y la descriptiva, tanto la inferencial como la descriptiva, utilizan términos en común como población muestra y variables o caracterización de la información que se está trabajando. Entonces, voy a proyectarles ahora mismo la guía que vamos a trabajar inicialmente en nuestra formación. Yo posteriormente terminemos nuestra clase del día de hoy, se las voy a hacer llegar a sus correos electrónicos inicialmente, debido a que aún no aparecen reflejados en el territorio, pero una vez aparezcan reflejados en territorio, se las voy a colgar allí. Entonces, esta es la primera guía que nosotros vamos a estar desarrollando, donde no solamente vamos a aplicar conocimientos básicos de estadística, sino conocimientos básicos matemáticos. Dentro de estos conocimientos básicos matemáticos, hay una primera reflexión inicial que nos lleva a argumentar o a preguntarnos qué conocimiento y experiencia he tenido sobre la interpretación de la información, el planteamiento de soluciones y elección de alguna alternativa. Es decir, de qué manera nosotros aplicamos algún tipo de procedimiento matemático, estadístico a nuestra vida diaria. Entonces me gustaría escucharlos sobre alguna experiencia que ustedes hayan tenido referente a la aplicación de alguna técnica o algún procedimiento matemático o estadístico para darle solución a problemas o a situaciones que se enfrentan en la vida diaria. Entonces, coméntenme, por favor, qué tipo de situaciones se han visto ustedes obligados a utilizar este tipo de procedimientos. A ver, Yasmín, coméntame, Yasmín. ¿Qué dice Yasmín? ¿Se fue a tomar agua? ¿Dónde estará? A ver,
ver, vamos con otro. Keimis Barros. Keimis, coméntanos, ¿a qué situación o qué experiencia has tenido donde hayas tenido que aplicar algún procedimiento matemático o estadístico para darle solución a esa situación? Ay, señor. No sé cómo explicarlo. Con tus Una palabras. vez yo vivía en una casa arrendada. Ok. O sea, es algo, es que es una experiencia personal o como sea. Como sea. Bueno, yo vivía arrendada, ¿verdad? Entonces ya yo había finalizado el mes, usted sabe que es un mes pago y un mes vivido sin pago. Entonces, la señora me quería cobrar el mes que había vivido, pero no tenía en cuenta que ya el mes estaba pago. Entonces entró en discusión y todo eso, entonces se lo tuvimos que explicar paso a paso, matemáticamente, como estadísticamente, para que la señora pudiera entender que ya, la cuenta estaba paga y todo eso. Por el mes de adelanto que uno deposita. Sí, señora. Ok, muy bien, Keynes. Uno constantemente está aplicando procedimientos matemáticos o estadísticos para darle solución a los diferentes problemas o situaciones de la vida diaria que se nos pueden presentar. Entonces, en este sentido, esta guía de aprendizaje que vamos a estar desarrollando tiene una primera pregunta, que es que desde su experiencia, desde su conocimiento, ojo, así como lo expresó la compañera, ¿qué experiencia han tenido en la cual hayan tenido que aplicar algún procedimiento matemático, alguna técnica matemática para darle solución a ese problema? Nosotros todo el tiempo estamos aplicando procedimientos matemáticos, sea para hacer compra, para la vida diaria, para sacar presupuesto, para hacer los pagos de las deudas o para ahorrar, para las diferentes situaciones en las cuales se nos puede presentar en nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, esta pregunta lo que busca es que ustedes, desde su experiencia personal y laboral, en algunos casos, si la tienen, de qué manera las matemáticas o las estadísticas los han ayudado a resolver esa situación, ¿verdad? Entonces, esta es la primera pregunta que tiene nuestra actividad de reflexión inicial. Aquí en la guía de aprendizaje tiene una fecha límite de envío por la plataforma Territorio el próximo 10 de julio, es decir, a partir de mañana se activa hasta el 14 de julio. Es importante que ustedes, es una sola preguntita, muy sencilla, pero ustedes deben desarrollarla desde su punto de vista personal. En este sentido, no debe haber respuestas iguales porque todos tenemos experiencias diferentes frente a estas situaciones. ¿Listo? Luego vamos a estar desarrollando una evidencia de apropiación de conocimientos ya aplicados a procedimientos simples matemáticos que nosotros hemos ya visto anteriormente en nuestro bachillerato, en nuestra educación media, por ejemplo. Entonces, aquí les explico cómo deben desarrollar esta primera evidencia de apropiación de conocimientos y es de la siguiente manera. El ejercicio plantea una situación, ¿verdad? Una situación, por ejemplo, dice, suponga que un galón de gasolina cuesta $2 y que por llenar el tanque del carro de un instructor Sena le cobraron $9. La pregunta es, ¿cuál es la capacidad del tanque? Teniendo en cuenta la información que nos están dando en el enunciado, ¿verdad? Acá nos plantean 4 opciones de respuestas. Ustedes escogen cuál es la respuesta correcta. Hagan el análisis con la información que se les da, de si el galón de gasolina cuesta $2 y le cobraron $9, ¿cuál sería entonces la capacidad del tanque para llenarlo? Teniendo en cuenta la lección de ustedes, van a responder estos 3 interrogantes que están aquí abajito. Un primer interrogante sobre cuál es el modelo o procedimiento y operaciones que utilizaron para escoger la respuesta que ustedes dieron.
¿Y qué cambios le harían ustedes a esta situación que plantean? ¿Qué cambios le harían a esta situación que plantean para que fuera mucho más fácil su proceso de resolución? Y una tercera pregunta sobre si creen que las opciones dadas de respuesta son suficientes o adecuadas para determinarla, justificando la respuesta. Aquí les hago también la anotación del correo electrónico. Recuerden,ccaraballo@micena.edu.co. Además está mi número de WhatsApp, que ya ustedes lo conocen. Y en ese sentido, ustedes pueden ir realizando esa evidencia. ¿Listo? Aquí le hago los planteamientos. Son planteamientos matemáticos y de repaso estadístico. De estas dos guías que ya ustedes trabajaron con la instructora Yadira. Estas evidencias, que es la evidencia número 1 y la evidencia número 2, están activas hasta el próximo 14 de julio. Son teóricas y son ya respuestas muy fáciles. Hasta ahí estamos bien, estamos claros con lo que vamos a realizar a partir de mañana hasta el próximo martes, que es 14 de julio. Sí, señor. Bien, entonces ahora voy a proyectar un poquito sobre lo que es la tabulación de datos estadísticos. Si nosotros tenemos en cuenta que cuando nosotros vamos a procesar cualquier tipo de información, nosotros lo que hacemos es primero identificar la información que estamos trabajando o que necesitamos trabajar. La característica principal de esa información que necesitamos trabajar. Entonces, por ejemplo, en el área de asesoría comercial, podemos identificar características sobre la información que se puede manejar en esa área. El volumen de ventas, el inventario disponible sobre un artículo, la hora de llegada de los empleados, por ejemplo, diferentes características y diferentes tipos de información que debemos analizar para medir ciertos indicadores o ciertas informaciones que nos van a permitir tomar decisiones en el futuro, para prever situaciones de incertidumbre, para monitorear el estado de la empresa y para determinar si hay que hacer planes de mejora o acciones de mejora frente a un área determinada de la organización o de la empresa. En ese sentido, cuando nosotros identificamos la característica, debemos tener en cuenta que esa característica puede tener dos tipos de características. Una característica cuantitativa, que es la que podemos expresar de manera numérica, y una característica cualitativa, que es la que podemos expresar a través de atributos o cualidades. En ese sentido, podemos identificar que existen dos tipos de variables. La variable cuantitativa, que solo la expresamos a través de números, o podemos expresarla también con números y con cualidades, porque hay características que tienen esa dualidad, es decir, que permiten expresarse numéricamente y cualitativamente. Denme un ejemplo de una variable o una característica que yo pueda expresar tanto numéricamente como cuantitativamente, como cualitativamente. Díganme ustedes, a ver, los escucho. Los voy a sacar porque si no los veo. A ver, Julis, dime una característica que tenga esa dualidad, una variable que pueda ser cuantitativa y cualitativa. Por decir, una... ¿Puedo dar un ejemplo? Claro, mija. Se puede de un grupo de personas que tengan mismo color de piel o que usen un mismo producto o que tengan la misma edad.
Bueno, entendemos que una característica cuantitativa es aquella que la puedo expresar numéricamente, sea con números enteros, una variable discreta, o con números decimales, que es una variable continua, ¿verdad? Hay variables o características que solo lo puedo expresar a través del atributo, es decir, que solo diciendo la palabra o el nombre de la variable es que se puede expresar. No puedo asignar un número o no tiene un número asignado para expresar esa palabra. Por ejemplo, la temperatura es una característica que yo puedo analizar en el ambiente laboral, ¿verdad? Entonces, quiero saber si hace frío, hace calor, si está el clima templado. Ahí estoy expresando el atributo de esa variable o de esa característica que es la temperatura. Frío, calor, templado, o frío, caliente, etcétera, ¿verdad? Estoy diciendo el atributo. Pero también lo puedo medir numéricamente. Puedo decir que estamos a 28 grados, puedo decir que estamos a 35 grados, puedo decir que estamos a 20 grados, etcétera. Entonces, la variable, por ejemplo, o la característica temperatura tiene esa dualidad. Puede ser numérica o puede ser cualitativa, ¿verdad? Otro ejemplo de una variable que podamos expresar tanto cualitativamente como cuantitativamente puede ser la altura, ¿verdad? De una persona o de unas personas, de un grupo de personas. Por ejemplo, yo puedo decir que una persona mide 1,50, 1,60, ahí lo estoy expresando de manera numérica. Pero si yo digo que la persona es alta, que es baja o de estatura media, lo estoy diciendo de forma cualitativa. Entonces, debemos tener presente que las variables, dependiendo de cómo se expresen, pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. ¿Está clara la diferencia ahora sí, jóvenes? Entendido, instructora. Ahí están visualizando el Excel, ¿verdad? Sí, claro. Ok, es que ahorita no los veía a ustedes. Ahora veo el Excel y los veo a ustedes. Entonces, teniendo en cuenta la variable o la característica a trabajar, así mismo de esa manera nosotros debemos identificar el grupo o la población a la cual le vamos a analizar esa variable. Cuando nosotros hablamos de población, estamos hablando de todo el conjunto de elementos a los cuales le podríamos analizar la característica o la variable en cuestión. Pero cuando hablamos de una parte de esa población o una parte de ese conjunto, estamos hablando de la muestra, es decir, seleccionamos a través de una técnica de muestreo y a través de la fórmula de muestreo, que más adelante la vamos a ver, una parte de esa población que me va a permitir a mí decir cómo se comporta la población sin necesidad de analizar a todos los elementos de la población. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, si yo asumo que este círculo están todos los elementos de la población, en este círculo están todos los elementos de la población, yo puedo decir que esto es la población. En este caso vamos a manejar a n mayúscula como simbología para expresar población. ¿Ok? Si yo no necesito o me sale muy costoso preguntarle a cada elemento, a cada punto de esta población, por ejemplo, la edad, si pongamos que hay 1,000 personas y yo no tengo el presupuesto para encuestar a 1,000 personas y preguntarle la edad, no tengo el dinero para llamar por teléfono o no tengo el dinero para imprimir el formato o el presupuesto necesario. Entonces yo lo que hago es que saco una partecita
de esa población a través de la técnica de muestreo, que la voy a expresar con N minúscula, la muestra y a través de esta partecita, ¿verdad? Supongamos que escogimos de las 1000 personas, en la muestra escogimos 100 personas. Estas 100 personas me van a decir a mí cuál es la edad promedio o la edad mediana o la tendencia que tiene en edad estas 1000 personas. Con solo analizar estas 100 personas, yo puedo determinar cuál es la tendencia en edad de estas 1000 personas. Entonces, sin necesidad de encuestar a las 1000 personas, con solo encuestar a las 100 personas de la muestra, yo puedo predecir, inferir, suponer cuál es la edad. En este caso, si fuera la variable que estuviéramos trabajando de esas 1000 personas. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Están entendidos estos dos conceptos? Población y muestra. Sí, señora. Bien. Ok. Ahora, recordemos que la muestra está comprendida por diferentes elementos muestrales y que cada elemento de la muestra, cada individuo es un elemento muestral. Bien, cuando nosotros vayamos a aplicar el formato o el instrumento de recolección de información, que puede ser, en este caso, ese instrumento de recolección de información puede ser la encuesta, puede ser la observación directa, puede ser la entrevista, puede ser un grupo focal, o también puede ser lista de chequeo. Estos instrumentos de recolección de información nos permiten a nosotros, en este caso, recolectar la información de la muestra o de la población sobre la característica o sobre la variable que estamos trabajando. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde aplicamos el proceso de recolección de información, ¿verdad? Y luego tabulamos la información como tal. ¿Listo? Para eso vamos a trabajar directamente en Excel. Coméntenme cómo están ustedes con Excel. ¿Bien? ¿Mal? ¿La experiencia regular? Ahí vamos. Profe, yo sí le diría que regular porque sí lo tengo olvidado un poco. Vamos a recordar Excel. Aquí tengo la simbología de los datos para que vayamos a trabajar en Excel, teniendo en cuenta. Vamos a trabajar la variable edad, ¿verdad? ¿Cuántos están ahora mismo dentro de nuestra sesión? 14. Ahí mismo, ahora exactamente hay 14 personas. Entonces, cada uno, de manera ordenada y sin repetición, me va a decir la edad. Por favor, díganme la edad. Yo soy 33. 33. Otra. 20. 20. Otro. 24. 24. Otro. 21. 21. Otro. 18. 18. Otro. 19. 19. ¿Quién más? 18. 18. Otro.
En el chat dijeron 36 el compañero Harold. Bien, 36. Excelente. Dígame los del chat que no los alcanzo a leer al mismo tiempo. Carlos José Ortiz dice 25. 25. Otra edad. Somos 14. Debe haber 14 datos. ¿Cómo? Otro dato. Apenas van 9. 17. Está Pollito. ¿Quién está Pollito? ¿Quién más? ¿Quién falta por decirme la edad? Profe, disculpe, ¿de qué está hablando usted? Lo que pasa es que no sabía que tenía clases hoy, hace media hora que me pude comentar sobre qué es el tema. Estamos trabajando tabla de frecuencia agrupada y orientaciones matemáticas, y en este momento les estoy preguntando la edad. Entonces, dame tu edad. Yo tengo 23 años, me llamo Yasmín Yuriema Tabarelo. Bueno, Yasmín, muchas gracias. ¿Quién falta por decirme la edad? Laura, Oscar. 17. Ya se la dije, 18. 18. ¿Quién más? ¿Quién falta? Jesús Macías, 17. Otro, ¿quién falta? Pero Carlos dijo 12 edades. Falta uno. ¿Alguien no quiere decir la edad? Danilis Castro, 17. 17, bueno, listo. Entonces tenemos 14 aprendices, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí aprendices. Recordemos la simbología que estamos trabajando. X sub y nos va a representar a nosotros la variable o la característica a trabajar. En este caso, la variable o la característica que estamos trabajando es la edad, y viene siendo una variable ¿de qué tipo? ¿La edad qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa. ¿Cómo? Cuantitativa, no. Cuantitativa, claro. La edad es una variable cuantitativa porque, si ustedes se dan cuenta, la expresamos de manera numérica. Ahora, esta variable cuantitativa, ¿qué tipo de variable cuantitativa es? ¿Discreta o continua? Continua. ¿Por qué continua? Porque me imagino que las edades, o sea, son muy distintas edades, pero van continuando. Recordemos que las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Las variables continuas son aquellas que las expresamos de forma decimal. Se expresan con decimales o fraccionariamente. Y las variables discretas son numéricas también, pero las expresamos con números enteros. Números enteros. Entonces, en este caso, las edades que ustedes me acaban de dar son decimal o con números enteros. ¿Qué tipo de edades son? ¿Qué tipo de números son? ¿Decimales o enteros? Números enteros. Son números enteros. Entonces, como son números enteros, es una variable cuantitativa discreta. Entonces aquí colocamos variable o característica cuantitativa discreta.
¿Por qué discreta? Porque la expresamos con números enteros. Si estuviéramos expresando la variable como 1,45, por ejemplo, de ahí sería continuo porque lo expresamos con decimal. Pero en este caso, las edades, yo solo puedo decir que tengo 40, 50, 70, 20, 18 años, ¿verdad? No lo puedo decir con números decimales. Otra simbología que vamos a estar trabajando, aparte de la variable que la representamos con X, y va a ser la muestra que la vamos a representar con N minúscula. Entonces la muestra, siempre que vean N minúscula, estamos hablando de muestra de la población. Otra simbología que vamos a trabajar para la construcción de la tabla de frecuencia no agrupada es la frecuencia absoluta. Recordemos que la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el dato o la muestra, el dato en la muestra analizada. El número de veces que se repite el dato en la muestra analizada. En este caso, la frecuencia absoluta la vamos a representar por FI. Siempre que vean FI, estamos hablando de frecuencia absoluta. Y que frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el dato en la muestra. Otro término que vamos a trabajar es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa siempre la expresamos de manera porcentual, es decir, a través de decimales o porcentajes. Por tal razón, la frecuencia relativa es una relación que existe entre la frecuencia absoluta, es decir, FI, y la muestra. ¿Alguien tiene el micrófono habilitado? Por favor, lo silencia. Pero no me da para... Yasmin, por favor, silencias el micrófono. Gracias. Bueno, entonces seguimos. La frecuencia relativa que la expresamos a través de porcentajes viene siendo igual a la relación o una división entre la frecuencia absoluta y la muestra. Vamos a ver si silenciamos a Yasmin. ¿Dónde está? Listo. Mejoró la cosa. Seguimos. Entonces, acá, la frecuencia relativa. Aquí les coloco la fórmula para el cálculo de la frecuencia relativa, que ya ustedes la conocen. Viene siendo la división de la frecuencia absoluta entre la muestra, y para poder expresarlo en porcentaje lo multiplicamos por 100. Esta es la fórmula que vamos a estar trabajando. Sin embargo, la tabla o la distribución de frecuencia para datos no agrupados tiene otros componentes, como son la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Esta, como su palabra lo dice, va acumulando las frecuencias inicial más la frecuencia siguiente, y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo voy a calcular la frecuencia absoluta acumulada número 1, siempre va a ser igual a la primera frecuencia absoluta número 1. Si yo voy a calcular la segunda frecuencia absoluta acumulada número 2, voy a sumar la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia absoluta 2. Y así hago con la tercera y las que siguen. El mismo procedimiento se utiliza con la frecuencia relativa acumulada.
Teniendo en cuenta este breve repaso que les hice, vamos a construir la tabla de frecuencia con esta información que tenemos acá en Excel. Entonces, en el momento en que ustedes no estén entendiendo o quieran que me detenga, me avisa, yo repito, me devuelvo y volvemos a explicar. ¿Listo? Profe, disculpe, ¿será que usted, digamos, puede enviar este orden aquí que tiene en Excel para nosotros poder guiarnos de aquí o poder tener mayor, para poder trabajar en Excel? Al finalizar, les envío material de apoyo y esta hoja de trabajo del día de hoy para que ustedes tengan lo que trabajamos ahora en la clase y puedan trabajar con los demás ejercicios. Claro que sí. Yo se los envío tanto al grupo de WhatsApp como al correo electrónico. No se los cuelgo todavía en la plataforma porque aún no están visibles. Ya creo que mañana me aparecen visibles. ¿Listo? Bueno, entonces, ahí están visualizando, ¿ven bien? Sí, señor. Bien, entonces con esta información de edades de ustedes, de los aprendices de asesoría comercial, vamos a construir la tabla de frecuencia. Lo primero que nosotros debemos sacar son los datos de la variable. En este caso, los datos de la variable que estamos trabajando, X, Y, son las edades o las respuestas que cada uno me dio a través de la pregunta ¿qué edad tienes? Entonces yo voy a colocar aquí los datos, siempre los coloco de menor a mayor, ¿cierto? De menor a mayor sin repetición. De menor a mayor sin repetición. Entonces, el menor en este caso es 17, luego sigue 18, 19, 20. ¿Hay 21? Sí. 21. 22 no hay. 23 sí hay. 24. 25 sí hay. 26 no hay. 27 no. 28, 29, 30, 31, 32. Hay 33. Ahí está. 34 no hay. 35 no hay. 36. 36. Entonces, ya yo aquí saqué todos los datos que están acá, los coloqué acá para construir mi tabla de frecuencia de menor a mayor sin repetición. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Sí, señora, excelente. Que no me haya volado ningún numerito, creo que los escribí todos. Entonces ahora voy a escribir por aquí los restos o los componentes de la tabla. La frecuencia absoluta acumulada, que la voy a poner FIA, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Entonces aquí le voy a poner los nombres, frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, frecuencia relativa acumulada. Entonces, de aquí tengo todos los componentes de mi tabla. Ya sabemos que XY es la variable que estamos analizando, que en este caso es la edad. Para nosotros sombrear nuestra tabla y darle un marco a la tabla, lo que hago es que selecciono con el mouse de esta manera. Voy seleccionando hasta donde debe llegar la tabla
Y me voy aquí en donde dice fuente, en la barra de herramientas, fuente, busco un cuadrito que es una ventana de esta manera. Miren la ventana, ¿sí la están visualizando? Sí, señora. Tiene una pregunta en el chat del compañero Carlos José Ortiz. Ok, Carlos, vamos a mirar. Dice, ¿hasta cuánto el número de variables de la edad es? ¿Hasta cuánto? Hasta el número mayor. En este caso, Carlos, el número mayor es 36, hasta ahí llegó. Ya tú los ordenas de menor a mayor sin repetición, hasta el número más alto. El menor es el primero y el más alto debe ser el último. ¿Listo, Carlos? Bien. Entonces, les recuerdo para sombrear nuestra tabla, aquí la seleccionamos, nos vamos aquí donde dice bordes, escogemos todos los bordes. Hay otras opciones de bordes, ustedes escogen las opciones, se pueden poner a cacharrear los que tengan la posibilidad de hacerlo y le van cogiendo los tipos de línea, etcétera. En este caso lo voy a hacer sencillito, lo voy a poner en negrita, aquí, ahí está en negrita. Le voy a dar colorcito acá con el baldecito, ¿sí lo ven? Entonces a la barra de títulos voy a poner un colorcito, ahí está, para que se diferencie. Bien, ahora vamos a sacar nuestra frecuencia absoluta. ¿Qué pasa? Que si yo estuviera trabajándolo manualmente, me tocaría contar cuántas veces se repite cada número e ir colocándolo aquí, ¿verdad? Pero resulta que yo no lo quiero trabajar manualmente, sino que yo lo quiero trabajar con fórmula. Excel tiene una opción de fórmulas que en este caso se llama así, frecuencia. Hay varias formas de sacar las fórmulas. Ojo, anoten. Siempre que vayamos a iniciar una fórmula en Excel, debemos iniciar con el signo más o con el signo igual. Cualquier fórmula que vayamos a aplicar, sea, por ejemplo, voy a sumar 4 más 1, entonces yo le doy igual 4 más 1. Pero si yo le doy, por ejemplo, 4 más 1 sin el signo igual, así me va a quedar. Entonces, siempre que yo vaya a aplicar una fórmula en Excel, debo iniciar con el signo igual o con el signo más. ¿Listo? Bien. Entonces, en este caso voy a aplicar la fórmula de frecuencia para calcular la frecuencia de los datos, sin necesidad de yo contar cuántas veces se repiten los números. ¿Por qué? Porque no siempre voy a tener 14 datos. Generalmente cuando estoy manejando información y más en el área de asesoría comercial, que es de ventas, yo voy a manejar más de 50 datos, ¿verdad? Una información extensa. Entonces, yo no voy a estar contando cuántas veces se repite, por ejemplo, la cantidad que se vendió durante un mes de un artículo. Yo lo puedo filtrar o puedo utilizar a través de la tabla de frecuencia para calcular esa información. En ese sentido, siempre que vayamos a aplicar, puedo iniciar, miren acá, y díganme si lo están observando, aquí que está la función, insertar función, donde dice FX, ¿sí lo ven? Sí, señora. Bueno, hay varias rutas para insertar cualquier fórmula. Por acá, insertar función. Por acá donde dice fórmula, ¿sí la ven? Fórmulas. Y ahí les dice qué fórmula quieres. Lógica, miren, financieras, otro tipo de fórmulas, estadísticas, ahí están, facilitas, etcétera. Entonces vamos a hacerla por las 3 vías para que aprendamos a hacerlo.
La fácil, signo igual o signo más. Escribo la palabra frecuencia y miren lo que pasa cuando comienzo a escribir la palabra frecuencia. Ya Excel me va diciendo a mí qué fórmula comienzan con esas letras, con esas consonantes, frecuencia. Cuando ya yo sé que esta es la fórmula, le doy dos veces clic con el mouse y se me activa la fórmula abriendo paréntesis. ¿Sí lo están observando? Y una vez se abre el paréntesis, voy a hacer lo que me dice la fórmula que haga. ¿Qué dice la fórmula? Que debo seleccionar los datos. Miren, ahí lo dice, ahí está sombreado en azul. Luego darle el signo punto y coma y seleccionar los grupos. ¿Cuáles son los datos? Las edades, las respuestas, todo este conjunto que tengo acá. ¿Y cuáles son los grupos? La columna de X, Y que acabé de armar en la tabla. Entonces yo lo que hago es que selecciono los datos de esta manera, le doy el signo punto y coma, selecciono la columna de la X, Y, ¿sí la ven? Que está seleccionada, cierro el paréntesis y le doy Enter. Y me dice que hay 317. Sin yo necesidad de contar, hay 1, 2, 3, 17. Con la fórmula, Excel me dice que hay 317 y tengo menos margen de error, de equivocación. ¿Se entendió el proceso? ¿Lo repetimos? Sí, señor, está bueno. Yo lo entendí, se ve fácil. ¿Se ve fácil? Se ve. Bueno, vamos a repetirlo, ¿verdad? Entonces, signo igual o más, la palabra frecuencia, dos veces clic, selecciono los datos donde los tengo con el mouse, clic izquierdo, perdón, punto y coma, ojo que tiene que ser punto y coma, no coma, ni el punto y después la coma, no, sino el signo, punto y coma. Selecciono los grupos, que en este caso viene siendo X, Y, cierro el paréntesis y obtengo mi primera frecuencia absoluta. Hasta ahí, todo chévere, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si yo quiero sacar las demás, Excel me da la posibilidad, yo digo, lo voy a arrastrar. Para arrastrar o copiar la fórmula en las demás celdas, yo me ubico en la esquinita, miren cómo sale la cruz aquí, sale cruz blanca. Y si me ubico en la esquina de la celda o del cuadrito, me sale la cruz negrita. Cuando me sale esta cruz negrita, quiere decir que tengo la función de copiar la fórmula en las demás celdas o opciones arrastrando el mouse. Y miren lo que pasa. Es cierto que hay 618. Díganme ustedes, ¿si hay 618? No. No. ¿Hay 024? Hay uno, porque aquí me dice 0. Entonces, esto es lo que indica que yo no puedo arrastrar la fórmula, ¿verdad? Entonces, para aquellos que están pensando, entonces yo arrastro la fórmula. No, no podemos arrastrar la fórmula de esa manera. ¿Por qué? Porque esta fórmula es una fórmula que la vamos a volver matricial. Es decir, que se pueda copiar de igual manera en todas las celdas sin ningún tipo de cambio. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros lo que hacemos es seleccionar toda la columna. Miren, estoy seleccionando toda la columna. No estoy arrastrando, estoy seleccionando. Así. Luego voy a ubicar en mi computador la función F2. Una tecla que es F2.
para activar la fórmula de esta manera. Al darle la función F2, les voy a copiar el procedimiento. Entonces, se lo voy a copiar aquí al ladito. Frecuencia. Selecciono. Primero aplico la fórmula de frecuencia. Luego me ubico en la primera, selecciono hasta la última fila donde va a estar ubicada y le doy presiono, queda mejor, presiono la tecla con la función F2. Si la encuentran, está arribita, al lado de escape F1, F2, F3, F4, la función F2. Luego le voy a hundir o voy a presionar las teclas al mismo tiempo. Disculpe, profe, ¿esto es para qué? Para calcular la frecuencia absoluta. Okay. Ahora lo hacemos. Vean lo fácil. Shift, Control y Enter. Las tres al mismo tiempo. Listo. Entonces aquí les copié el procedimiento que vamos a hacer ahora. Entonces, primer paso, calculo la primera frecuencia. Ya la calculé aquí. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Segundo paso, selecciono toda la columna. Listo, la seleccioné. Tercer paso, presiono la tecla función F2. Listo, la presioné y me quedó de esta manera. Ahora, al mismo tiempo, voy a presionar las teclas Shift, Control y Enter y me va a calcular el resto de frecuencias. ¿Sí observan que ahora sí me las calculó bien? Hay 318. Sí. El resto es 1. Está bien calculado, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, vamos a repetir el procedimiento desde el inicio. Entonces, primer paso, aplico la fórmula, Shift igual, palabra frecuencia, 2 veces clic, selecciono los datos, signo punto y coma, selecciono los datos de la variable, de la columna X, y cierro el paréntesis y le doy Enter. Luego voy a seleccionar desde la primera que acabé de calcular hasta la última ubicación de la frecuencia, le doy la función F2, luego presiono Shift, Control y Enter. De esta manera calculo a través de fórmula de Excel la frecuencia absoluta, sea para poquitos datos o para volúmenes de datos grandes. ¿Listo? Bien. Ahora recordemos que la sumatoria de esta frecuencia me debe dar ¿cuánto? 14. Lo mismo que la muestra, ¿verdad? Si la muestra es la sumatoria de esta frecuencia absoluta me debe dar
14. Entonces yo me ubico aquí abajito, le doy acá la función autosuma, le doy autosuma y enter, y ahí me dice que hay 14. Quiere decir que vamos bien con nuestro cálculo. Y hemos construido la frecuencia absoluta de nuestra tabla. Ahora vamos a construir la frecuencia absoluta acumulada. Siempre la primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta, jovencita, micrófono. El perro. Uy, envidioso. ¿Quién está sin micrófono? Oscar. No te coloques nada. Bien. Entonces, la primera frecuencia absoluta acumulada es igual en este caso ¿a qué? A 3, pero no lo voy a escribir, lo voy a seleccionar. Selecciono y le doy Enter. Ojo, acá no escribo, selecciono con el mouse o con las flechitas la celda donde está ubicado el número. Igual la primera frecuencia absoluta, que en este caso es 3, y le doy Enter. Para calcular la segunda, viene siendo igual a la primera frecuencia absoluta acumulada, la selecciono, signo más, la segunda frecuencia absoluta. Miren que no estoy escribiendo los números, sino que estoy seleccionando las celdas. Al seleccionar las celdas, estoy aplicando fórmula que me va a permitir a mí copiarla en las demás celdas. Por eso no estoy escribiendo los números, ¿ok? Debo seleccionar la celda donde están ubicados los números. Entonces le doy Enter y tengo la segunda frecuencia absoluta acumulada. Para calcular las demás, simplemente me ubico aquí en la esquinita, presiono clic izquierdo y arrastro el mouse y ahí tengo el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Se entendió el procedimiento? Sí, señora. ¿O lo repetimos? ¿Qué dice Juliana? Instructora, repita, por favor. Muy bien, vamos a repetir. Entonces, ojo, en Excel, para poder arrastrar fórmulas, tenemos que tener cuidado de cómo seleccionamos la información. Entonces, la primera frecuencia absoluta acumulada, sé yo que es la primera frecuencia absoluta. Entonces, yo le doy signo igual. Acá tengo el signo igual, selecciono la celda donde está ubicada la primera frecuencia absoluta y le doy Enter. Listo. Ahora para calcular la segunda frecuencia absoluta acumulada, le doy el mismo procedimiento igual, selecciono la celda de la primera frecuencia absoluta acumulada y la segunda frecuencia absoluta. Entonces, disculpe, profe, esa es la suma de la primera frecuencia con la segunda. Con la segunda, correcto. Pero no estoy escribiendo los números, sino que estoy seleccionando las celdas, ¿ya? Para poder arrastrar la fórmula. ¿Listo? Listo. Entonces aquí lo que hago es que arrastro la fórmula con el clic izquierdo del mouse, voy arrastrando y ahí calculo las demás. ¿Listo? Tengo la frecuencia absoluta acumulada. ¿Hasta ahí cómo vamos? Entendido. Bien, Jonathan, ¿qué dice? ¿Cómo va? Todo bien entendido. Bueno, excelente. Ahora vamos con la frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa, ¿a qué viene siendo igual? Díganme ustedes, ¿cuál es la fórmula de frecuencia relativa?
Profe, creo que el valor de la frecuencia acumulada, creo que es dividido o multiplicada por 100 o algo así. Dividido entre la muestra y multiplicado por 100. Pero como en este caso lo estamos haciendo en Excel, no tenemos necesidad de multiplicarlo por 100, sino que simplemente tomamos cada frecuencia absoluta y la dividimos entre la muestra. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar. Okay, entendido. Presten atención aquí un momentico. Igual, siempre que vayamos a iniciar una fórmula, inician con el signo igual o el signo más. Selecciono la frecuencia absoluta número 1. Miren, la seleccioné. Signo división, que viene siendo el slash. Signo división es el slash. Selecciono la muestra donde la tengo ubicada. ¿Dónde está la muestra? Por acá. Aquí está. Ahí la seleccioné. Y para fijar la muestra, le voy a dar la función F4. Miren lo que pasa cuando le doy la tecla F4 o presiono la tecla F4. Me van a salir unos signos pesos. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo están observando? Eso indica que todo lo que yo haga en esta columna, si yo lo arrastro, se va a dividir por 14. Sin necesidad de yo seleccionar uno a uno. ¿Ya? Entonces, ahí me sale la frecuencia relativa en decimal, 0,21. Si yo lo quiero pasar a porcentaje, me voy aquí a la barra de herramientas, miren acá, busco el signo porcentaje, dice estilo porcentual, puedo hacerlo hundiendo aquí con el mouse o presionando la tecla control más mayúscula y porcentaje. Entonces aquí le doy y me sale el signo porcentaje. ¿Sí lo ven? 21,4. Arrastro la fórmula y me calcula todas las frecuencias relativas. Le doy autosuma, enter, y siempre me tiene que dar 100. En Excel siempre debe dar 100. 99,9 no. 100,1 no. Siempre debe dar 100. Excel es exacto. Siempre debe dar 100. Repetimos el procedimiento, ¿verdad? Sí, señor. Bueno. Entonces, igual, anda, me ubiqué donde no era. Aquí en la primera. Igual, selecciono la primera frecuencia absoluta, ojo, la FI, signo división, que es el slash, busco donde tengo escrita la muestra, presiono la función F4, aquí me sale con el signo pesos, cuando le doy función F4 y le doy enter. Ahí me va a quedar la fórmula expresada en decimal, pero como yo la quiero expresar en porcentaje, entonces me voy aquí arribita a donde dice número y selecciono el icono de porcentaje, le doy clic e inmediatamente me lo pasa a porcentaje. Luego me ubico en la esquinita y arrastro la fórmula. Y ahí calculo el resto de las frecuencias relativas. Hago autosuma para comprobar que me da 100 y en efecto me da 100. Y ahí tenemos la frecuencia relativa. Fácil o difícil. De práctica. Es de práctica. No se vayan a asustar que no entendí. Esto es de práctica y vamos a tener tiempo para practicar. ¿Listo? Ahora vamos con la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo la calculamos? ¿Quién me indica? A ver, Laura.
¿Qué dice Laura? ¿Cómo la calculamos? Laura. Laura se fue para la cocina. ¿Dónde estará? Laura. Tatiana. Hola, Tatiana. ¿Me escuchas, Tatiana? Sí, señora, sí la escucho. Ok, Tatiana. ¿Cómo calcularíamos la frecuencia relativa acumulada? Coméntame tú. Bueno, la frecuencia absoluta acumulada. Eso es con... La Yo la relativa. hice, pero yo la hice diferente. Ajá. La relativa acumulada. Ajá. Esa ¿Cómo? sería la suma de la frecuencia relativa con 14, el 14. Con 14. Sí, sí es así o estoy mal. A ver, entonces, Sí, señora. ya hicimos aquí la frecuencia relativa, ¿verdad? Ahora voy a hacer Sí, señora. la frecuencia relativa acumulada. Ujú. El mismo procedimiento que utilicé con la absoluta lo voy a hacer, pero con la Sí. relativa. Entonces le doy signo igual, selecciono la primera frecuencia y le doy Sí. enter. Listo. Ahora Sí, en la señora. segunda, igual, Sería selecciono la primera frecuencia, signo más, la segunda frecuencia relativa, enter y arrastro fórmula. sí, y se suma con el siguiente, 7,1%. Exacto. Al arrastrar, ya no lo tengo que hacer manual, sino que automáticamente Excel me lo hace. ¿Listo? Sí, señora, sino que yo en el trabajo lo estaba haciendo, pero la primera, que es cuántas veces se repite, es decir, el 17, era la frecuencia relativa que se coloca como NI, lo había visto. La frecuencia relativa acumulada también con la NI, que es lo mismo aquí, sino que aquí está diferente como usted lo puso, pero así yo lo hice en el trabajo igualito, sino que estaba confundida con eso. Muy bien. Ok, muchas gracias, Tatiana. No, gracias a usted. Bien, entonces hemos aprendido a construir la tabla de frecuencias que ya habíamos aprendido a hacer manualmente, pero aplicando fórmulas de Excel. ¿Le parece más fácil así con Excel que hacerlo manualmente? ¿Qué dicen ustedes? Es mejor con Excel. Es mejor con Excel. Okay. ¿Qué dice Kami? Lo vi más fácil con Excel, señor. Más fácil, muy bien. Entonces, jovencitos, ¿les parece? Les voy a mandar esta plantilla que utilizamos el día de hoy para que siempre vamos a trabajar una plantilla en Excel y le vamos a ir agregando cositas. Entonces, hasta el día de hoy la vamos a dejar así, hasta aquí, y quedan activas la evidencia de la guía de aprendizaje de conocimientos básicos matemáticos, la evidencia número 1, apropiación de conocimiento, la evidencia de reflexión inicial y la evidencia 2. ¿Listo? Son las tareas pendientes. ¿Están claros? Las actividades a realizar de aquí al otro martes. Evidencia 2. Profesora. Evidencia 1 y de conocimiento. El otro martes trabajamos la tabla de frecuencia, pero no con variable cuantitativa, sino con variable cualitativa. Y de esta manera vamos a ir sacando temitas y temitas a ir viendo y a ir desarrollando poco a poco la guía. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, el próximo martes a la misma hora, a las 4 de la tarde, nuestro encuentro. Vamos a tener 2 encuentros semanales. Uno los martes y el otro los jueves, de 4 hasta que terminemos. ¿Listo?
Ok. Entendido. Muy bien, jovencitos. Quedo atenta al grupo de WhatsApp. Cualquier duda, cualquier inquietud, me lo Disculpe, hace. instructora. ¿Me puede repetir el número de tareas que vamos a realizar? ¿El número de qué, mija? Ah, bueno, las evidencias a realizar. Entonces, actividad de reflexión inicial. Evidencia 1. Y evidencia 2. ¿Listo? Son las actividades a realizar. De aquí al próximo martes. Disculpe, ¿Sí? instructora. ¿Esto lo va a enviar al correo del SENA o al correo personal? Yo tengo la base de datos de ustedes donde están ambos correos. La profe Yadira me lo pasó hoy. Ok, y la plantilla de Excel. También, todo el material se los envío. Ok, gracias. ¿Por qué? Porque resulta que aún no me aparece en el territorio. Entonces, yo se los envío tanto al correo como al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Señor, y van a hacer, nos podemos hacer un grupo nada más con usted. Sí, pueden hacer ¿quién es el vocero del grupo? Tatiana. Estos son dos únicos que vamos a realizar. Yo, instructora. Tatiana, ¿y tú podrías armarme el grupo de WhatsApp solo con razonamiento cuantitativo para que no se les confunda con la información de la profe Yadira? ¿Sí? Sí, señora, yo lo hago hoy mismo. Sí, señora. Ok, entonces quedo pendiente a que me lo envíes para enviarle el material por allí, por el grupo nuevo y no por el otro, para que no se les confundan los materiales. Sí, sí, mejor. Sí, señora. Bien, listo. Entonces quedo así pendiente, jovencitos. Me gustó charlar con ustedes el día de hoy. Déjenme aquí, dejo de compartir un momento. Ok. Y en el transcurso del resto de la tarde les estoy enviando a sus correos electrónicos la información. Bueno, señor, muchas gracias. Bueno, cuídense mucho, muchas bendiciones. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Amén. Bueno, se cuida. Ok, hasta luego. Bueno. Que tenga buen día.